Hola chicos y chicas, mirad, os grabo un conjunto de vídeos para que repaséis para el examen práctico que vamos a hacer de Word. Yo sé que esto más o menos lo entendéis y que le habéis cogido un poco el tranquillo, pero bueno, aún así os voy a poner en la plataforma pues una serie de vídeos para que os acordáis de cómo hacer las cosas que hemos estado viendo en clase. El primer vídeo está dedicado al formato de carácter. Acordaros que el formato de carácter hace referencia a las características de la letra, ¿vale? A cambiar la letra de color, de tipo de fuente, de tamaño, estilo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se hacen aquí en esta zona, ¿vale? En esta zona de aquí, donde pone fuente, ¿vale? Acordaros que para cambiar las características del texto, pues simplemente tengo que hacer clic en la zona o en la palabra que quiera cambiar. Si quiero cambiar un conjunto de palabras, lo suyo es seleccionarlas, ¿no? Todas a la vez. Entonces, una vez que las tengo seleccionadas, lo único que tengo que hacer es pinchar en la lista de fuentes. Si lo que quiero es cambiar el tipo de letra, por ejemplo, si en lugar de Times Roman yo quiero usar Arial, pues lo que hago es, o aquí directamente escribo una A, me aparecen todas las fuentes que empiezan por A, empiezo a escribir Arial y ya bueno, pues aparece en la lista, ¿no? Cuando hago clic, pues cambia el tipo de letra a esa fuente. Para cambiar el tamaño, pues tenéis la lista de al lado, ¿vale? Tenemos 12, 18, 20, por ejemplo, vamos a poner la 22. Entonces, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar lo que es el tamaño. Fijaros que justo al lado del tamaño aparecen dos iconos o dos botones. Uno es para aumentar, agrandar, aparece, ¿no? Fuente, y otro es para hacer más pequeñita, ¿no? Encoger fuente. Estos dos botones, si los usamos, pues de forma automática va cambiando lo que es el ancho, o sea, perdón, lo que es la altura o lo que es el tamaño de la letra, ¿vale? A continuación, pues tenemos en la parte inferior los botones de negrita, cursiva y subrayado. Acordaros que negrita pues hace que el texto se vea con mayor intensidad, cursiva algo inclinado, y la de subrayado pues simplemente coloca un subrayado en la parte inferior. Si quiero hacer desaparecer esos elementos o esos estilos, simplemente tengo que volver a hacer clic sobre los botones correspondientes, ¿de acuerdo? Podemos también pues usar teclas para poner negrita, cursiva y subrayado. Tenéis que fijaros simplemente en la letra, ¿no? que corresponde a cada estilo. N negrita, K cursiva, S subrayado, ¿no? Bueno, pues si yo pulso la tecla Control N, ¿vale? Lo que hago es poner en negrita, Control, acordaros que es la tecla CTRL, ¿vale? Si dejo pulsada esa tecla y a continuación le doy a la N, ¿vale? Entonces lo que voy a conseguir es poner en negrita el texto. Si vuelvo a hacerlo y el texto está en negrita, pues se quita la negrita, ¿vale? Se puede hacer control N para negrita, control K para cursiva y control S para subrayado. Acordaros siempre que no tenéis que hacer o pulsar las dos teclas a la vez rápidamente, o sea, dejáis pulsada una y luego a continuación, mientras que está pulsada esa, le dais a la otra, ¿vale? También desde aquí se puede tachar el texto, fijaros en el botón, y tenéis dos botones para lo que es poner el subíndice y el superíndice, ¿vale? Yo os ponía un ejemplo que era M2, ¿de acuerdo? Yo decía, vamos a ver, si el 2 lo quiero poner arriba, pues lo selecciono y le doy a este botón y tengo un superíndice. ¿Que los quiero poner abajo? Pues le tengo un subíndice. Estos elementos se utilizan en a lo mejor fórmulas o a la hora de escribir documentos donde tienen que aparecer los metros cuadrados de un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, pues pueden seros de utilidad. Que sepáis que se colocan pulsando simplemente un botón. Y además, pues tenéis el botón de AA, que lo que permite es que si habéis escrito un texto en mayúsculas, en minúsculas, en tipo oración, etcétera, pues que podéis cambiar eso. Por ejemplo, yo este texto lo he escrito en mayúsculas, imaginaros que me he confundido y en vez de mayúsculas quería que estuviese en minúsculas. Bueno, pues le doy ahí y fijaros, pone tipo oración. Pues le doy ahí, tipo oración lo que hace es que deja la primera letra de la frase en mayúsculas, ¿vale? Las demás en minúsculas. ¿Que quiero que esté todo en minúsculas? Pues le doy ahí, ¿vale? ¿Que quiero que esté en mayúsculas de nuevo? Pues lo pongo en mayúsculas. Entonces fijaros que una vez que escribís el texto, con el tema de las mayúsculas, minúsculas y demás, si os confundís a la hora de escribirlo, no tenéis que borrar y volver a escribir, ¿vale? Y bueno, pues para finalizar lo que es la botonera, ¿no? De la zona de fuente, pues aquí tenéis el botón de subrayado. Acordaros que es diferente el subrayar un texto que dar un color de fondo, ¿vale? O sea, el subrayado, si os fijáis, es como si utilizarais un
un rotulador fluorescente y pincharais y arrastrarais, ¿vale? O sea, como cuando subrayáis en el libro o subrayáis unos apuntes para estudiar. Entonces, esto es lo que hace este bolígrafo. Si os habéis confundido y no queréis usar este tipo de elementos, seleccionáis el texto, le dais de nuevo, pero en este lugar, en vez del color, directamente a la flecha y le decís en color, ¿vale? Y bueno, pues el color del texto, que bueno, si pincháis ahí, si pincháis encima del botón, pues usará el color que tiene debajo. Si le dais a la flecha, pues podéis escoger otro color cualquiera, ¿vale? La parte de arriba o el botón de arriba, este de aquí no lo hemos visto en clase, pero bueno, es un botón de borrar formato. Eso significa que es un botón que si nosotros anteriormente hemos puesto un tipo de letra, un tamaño, unas características de color, pues este botón lo que hace es borrarlas todas, ¿vale? Si le dais ahí, veis, aparece ya pues el texto como estaba al principio, ¿de acuerdo? Es importante que os acordéis de cómo se selecciona el texto. Yo puedo seleccionar, si esta zona de aquí era la barra o la zona de selección, si yo hago un solo clic, lo que va a ocurrir es que se selecciona una fila completa. Si yo hago 2 veces clic, se selecciona un párrafo completo, y si hago 3 veces clic, ¿vale?, selecciono todo el documento. Entonces, depende de lo que necesitéis, pues será mejor podréis usar uno de estos tres atajos, ¿no?, de teclado. Además, si yo me coloco aquí y quiero seleccionar toda la fila, puedo pulsar la tecla D mayúscula, no la de bloqueo, sino la que tiene la flechita, ¿vale?, el Shift, y le doy al fin, ¿vale?, a la tecla fin. Entonces eso hace seleccionar desde donde estoy hasta el final. Por ejemplo, quiero seleccionar desde aquí hasta el final, pues pulso la tecla Shift o la tecla de mayúscula, la de la flecha, y le doy a fin y selecciona toda la fila hasta el final. ¿Qué quiero que seleccionar hasta el principio? Pues le doy a inicio y ya selecciono desde ese punto al principio, ¿vale? ¿De acuerdo? También puedo usar las teclas de flecha, es decir, si pulso la tecla mayúscula y le doy a las teclas de flecha, pues puedo perfectamente ir seleccionando con mayor exactitud el texto que necesito, ¿de acuerdo? Entonces eso, pues son elementos que necesitáis trabajar con ellos, o que os van a hacer la vida más fácil a la hora de hacer determinados documentos. Para finalizar este vídeo, como hablamos de formatos de carácter, pues tenéis que observar que, bueno, en la parte inferior de fuente, o de lo que es la botonera de fuente, aparece una flechita, un botoncito con una flecha, que si pincháis en él, lo que hará será mostrar el cuadro de diálogo de fuente, ¿vale? Este cuadro de diálogo es el que siempre ha existido en las versiones de Microsoft Word desde las primeras, ¿vale? Entonces, fijaros, ya aquí tenéis todo lo anterior. Desde aquí podéis cambiar de golpe pues el tipo de letra, el estilo, negrita, cursiva, etcétera, el tamaño, podéis especificar el color de fuente, podéis cambiar el estilo de subrayado, porque no solamente se puede poner como subrayado una línea, podéis poner líneas discontinuas, podéis poner lo que son ondas, líneas así como onduladas, etcétera. Si escogéis un subrayado igualmente, podéis establecer el color del subrayado, que eso, por ejemplo, en la botonera no se podía hacer. Y además se puede establecer estilos, ¿vale? Estilos de doble tachado, superíndice y subíndice, lo hemos visto antes que se puede hacer desde arriba. Sombreado, grabado, etcétera. Acordaros de versales, ¿vale? Lo de versales lo vimos en clase, y yo decía de que era, o ponía el versales, aparecen las letras en mayúsculas, pero si ya la letra estaba escrita en mayúsculas, esas aparecen más grandes que el resto. O sea, por ejemplo, yo voy a poner Isabel, ¿no?, y pongo la I mayúscula y el resto de letras en minúscula. Si yo selecciono esa palabra, me voy a fuente, ¿vale?, y aquí abajo tengo una vista previa. Si le doy a versales, lo que va a ocurrir es que la letra I está un pelín más grande que el resto. Fijaros que si en lugar de versales yo pongo mayúscula, todas las letras tienen la misma altura, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre versales y mayúsculas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema de formato de carácter. Esta parte es muy sencilla, casi todos sabéis usarla, entonces no creo que haya que explicar nada más, ¿de acuerdo? Venga, chicos, hasta luego.